Hola, buenas tardes o buenas noches, dependiendo dónde se estén conectando. Bienvenidos a nuestra reunión número 5 del estudio, el seminario estudio de la Escuela de Madison. Y hoy vamos a tener el capítulo 5. En el capítulo 5, parte 2. Ayer empezamos con la parte 1, hoy vamos a terminar primeramente Dios, y si no, pues vamos a ver si podemos agendar algún otro tiempo para terminar el capítulo 5, que es bastante largo e interesante. Muy bien, pero antes de iniciar vamos a tener una palabra de oración. Les invito a acompañarme en oración. Inclinemos el rostro. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo de estar aquí reunidos. Pedimos tu presencia en nuestro hogar, en nuestra mente, en cualquier lugar donde vayamos, que nos podamos enfocar en la información de este capítulo en sus últimas páginas. Te pido por cada presente y sus familias aquí representadas. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto. Amén. Muy bien. Bueno, entonces vamos a recordar algunas de nuestras guías de Zoom, aunque ya estamos terminando nuestros días juntos, ¿verdad? Vamos a recordar algunas reglas. Entrar a tiempo. Gracias por entrar a tiempo. Levantar la mano virtual. Por si tienen alguna pregunta o un comentario. Va a haber secciones específicos para preguntas y respuestas audibles. Así que si quieren hacerlas también en el chat, también lo van a poder hacer. No sé si está activado, lo voy a checar. Ahora está activado. ¿Ok? Va a haber momentos específicos para las preguntas, pero am, igualmente pueden levantar la mano, recuerden, y tener paciencia para cederles la oportunidad. Una vez que ya está activado ahorita el chat, por favor utilizarlo con sabiduría e inteligencia. Esta es una reunión de educadores y de padres, así que todos creo que estamos aquí por el propósito de mejorar en la educación, y parte de esto pues es siendo corteses en el chat. Se han dado casos a veces de comentarios en otros ministerios que yo he escuchado, así que no quisiera que sucediera en esto. Si sucediera, pues tendría que sacarlos de la sala. Muy bien. Tenemos 5 reuniones planeadas. Como les dije, espero poder terminar hoy. Y aproximadamente son de 1 a 1 hora y media, y tenemos una sección de preguntas y respuestas al final. Y por objetivo queremos inspirar a padres y educadores adventistas a restaurar el ideal divino de una educación equilibrada. Hemos aprendido que quizá nuestra educación como padres no fue equilibrada, y tampoco estamos implementando una educación equilibrada a nuestros hijos. Así que también pues motivarlos a que sea práctica, misionera y centrada en Cristo dentro del hogar y la escuela. Es importante, particularmente importante para los hijos de Dios en nuestro tiempo. Y hemos tomado esta cita de Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, dependiendo de las versiones que ustedes tengan en casa, ¿verdad? Si alguien sabe hebreo, pues va a encontrar un significado más profundo. Pero la esencia, el contenido y el mensaje que el Señor nos quiere dar en su palabra, ¿verdad? Aquí nos está diciendo: no estés cómodo prácticamente, no te conformes, sino en hebreo aquí el significado, aunque fue escrito en griego, ¿verdad? El pensamiento era hebreo. Estaba escrito pero con pensamiento hebreo. No te conformes, no te limites a lo que está pasando en este siglo. Sé mejor, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que ve más allá de la meta de estos tiempos y renueva esa mente que tienes, ¿verdad? O que tenemos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Bueno, pues para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la educación,
pues tenemos que renovar nuestra mente, ponerlo en las manos de Dios, para que nosotros podamos comprobar cuál es su voluntad y que sea agradable y perfecta para Él. Así que este versículo tiene muchísimo de qué pudiéramos desglosar en cuanto a la educación. Recuerden que en la mente es donde el Señor quiere hacer una conexión con nosotros, Él quiere habitar en nuestra mente, Él quiere que nosotros nos acercamos a Él, que tengamos conocimiento de Él, porque Él es el origen de toda la sabiduría, de toda la inteligencia, de todas las ciencias. Entonces el conocimiento está en Él. Y nos toca a nosotros acudir a Él para obtener ese conocimiento. Hay pasos que tenemos que hacer, ¿verdad? Acercarnos a Él en humildad, en perdón, en estudio, en devoción, en oración y empezar a hacer reformas en nuestra vida. Muy bien, les comparto una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en un devocional y dice: en el bando de Cristo. Hay dos bandos, pero este está hablando del bando de Cristo, el lado de Cristo. Los que os corresponde es volcar vuestra voluntad en el bando de Cristo. Cuando le entregáis vuestra voluntad, Él inmediatamente toma posesión de vosotros y obra en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, que tiene que ver con lo que estamos viendo en el versículo, ¿verdad? En Romanos. Entonces vuestra naturaleza queda sometida a su espíritu. Hasta vuestros pensamientos quedan sujetos al Señor. Si no podéis dominar nuestros impulsos y emociones como deseáis, al menos podéis dominar la voluntad, de modo que se efectúe un gran cambio en vuestra vida. Cuando entregáis vuestra voluntad a Cristo, vuestra vida queda escondida con Cristo en Dios. Hace alianza con el poder que supera todos los principados y las potestades. Tenéis fuerza divina que os mantiene asidos a su fortaleza y se abre ante vosotros la posibilidad de una nueva vida. Así que poner nuestra voluntad, someter nuestra voluntad a la de Dios, para que nosotros podamos tener ese discernimiento y ese conocimiento de Dios y en los planes que Él tiene para nuestra vida. Muy bien, vamos con esta pequeña introducción a ver qué vamos a tratar el día de hoy. Como siempre vamos a tener un resumen del día anterior. Luego vamos a ver preguntas y respuestas de las hojas de trabajo de ayer, si las pudieron llenar o estudiar aparte y tienen alguna respuesta o se identificaron con alguna pregunta y quieran compartir. Excelente. Y vamos a llegar al capítulo 2 y compartir las hojas del trabajo de este día en el chat. Muy bien. Vamos al resumen de la reunión número 4, pero antes de llegar ahí, estuve viendo las preguntas que había en el chat ayer y hay una que se quedó sin contestar. Una hermanita, no sé si está aquí, la hermana Giselle creo fue la que preguntó acerca de los deportes, porque en el resumen de ayer, en la escuela de Madison, en el resumen comentamos que la escuela de Madison no tenía canchas de deportes, no practicaban los deportes. Entonces la pregunta de la hermana Giselle es por qué no había deportes competitivos, ¿no? Creo que esa era la pregunta. No sé si se encuentra la hermana Giselle ahorita. No la veo. Bueno, si alcanza a ver esta repetición después, pues vamos a que ella pueda ver más o menos el por qué, ¿no? Va más allá de lo que nosotros pensamos. En la escuela de Madison no había deportes, los estudiantes no tenían tiempo para deportes. Pudieron haber construido una cancha, el fútbol americano era muy popular en ese entonces, pudieron haber tenido esa cancha para diversión, pero no la tuvieron. Ellos decidieron utilizar ese espacio para la agricultura. Recuerden que había mucha piedra en el campo. Ellos removieron piedra para construir sus primeras aulas y dormitorios. Y en lugar de construir una cancha, pues ellos decidieron no hacerlo. Y también por recomendación de que el trabajo físico
o la actividad física es muy importante, pero ellos practicaban otro tipo de actividad física que era más formadora, tanto en el carácter como en su mente y, bueno, sus fuerzas físicas. ¿Alguien recuerda a qué se dedicaban en lugar de los deportes? Pueden escribirlo en el chat o levantar su mano virtual para que pueda yo prender su micrófono y espero. Sí, de un inicio empezaron con la agricultura, como oficio la construcción y bueno, vimos que la escuela de Madison llegó a tener más de 100 edificios industriales que practicaban los oficios o las vocaciones o algún trabajo útil como ella le llama en sus escritos de educación. Muy bien. ¿Quieren profundizar un poquito más acerca de los deportes o seguimos adelante? Si alguien quiere profundizar un poquito acerca de los deportes, levante su manita virtual, si no me paso para lo demás. Porque nuestra hermana Giselle no está de todas maneras. Entonces, si veo que alguien más tiene interés en esto, am, levante su mano virtual para que pueda yo. ¿Qué influencia o por qué sería bueno tener deportes o por qué es negativo tener deportes? Y específicamente ella habla en el libro de Madison, Sutherland habla precisamente de los deportes competitivos, ¿ok? El deporte pues trae muchos beneficios, pero también puede traer varias cosas negativas, ¿ok? Veo dos manitas levantadas. Entonces, en nuestras escuelas, escríbanme en el chat, pueden bajar su manita, gracias. En el chat escríbanme, ¿en las escuelas consideran ustedes que los deportes son buenos o son malos? ¿O son negativos o son positivos? Y claro que es importante que la mayoría de ustedes participe para que podamos nosotros tener más interacción, ¿no? Aquí tengo que la hermana Andrea dice, sí, trabajo útil y no deportes. Cuántas citas del espíritu de profecía que con tanta claridad muestran las trampas de Satanás. Sin embargo, muchos no quieren aceptarse, toman palabras sueltas o citas fuera de contexto para justificar las diversiones y ocio y placeres mundanales que nos alejan de Dios. Como pueblo elegido se nos dio un modelo educativo conforme a los preceptos divinos, los cuales no ayudan a moldear nuestro carácter. Muy bien, sí, bueno, ya me escribieron que negativo, negativo, negativo. Bueno, y si hay alguna influencia negativa, porque es que la mayoría de nuestras escuelas tiene deportes, tiene canchas, se le da mucha prioridad a los deportes, ¿ok? Demasiada prioridad. Entonces, vamos a ver por qué específicamente ella habla de los deportes competitivos. Y más ahora que ya va a empezar el mundial, yo no sé si es mundial, creo que sí, en México, ¿verdad? De fútbol, soccer. Tengo algunas cosas que compartir con ustedes rápidamente, ¿verdad? Elena G. de Guay no condenó la actividad física, de hecho habló positivamente del ejercicio, la recreación. Ok, en el libro de El Hogar Cristiano hay una sección que habla acerca de la recreación, así que vayan a Google, bajen el libro de la educación cristiana o el del hogar cristiano o como se conocía antes como el hogar adventista y ahí va a haber una sección que se llama recreación. Cuando ustedes lean eso, van a entender un poquito más el asunto con las cosas competitivas en la educación, porque hay una diferencia entre recreación y diversión. Así que la hermana G. de White no estaba en contra del ejercicio ni de la recreación apropiada. Sin embargo, sí expresó sus reservas con ciertos deportes competitivos y entrenamientos que en su contexto histórico promovían rivalidad o pues apuestas, violencia o una absorción excesiva de tiempo y de la mente. ¿Okay? Ahora recordemos cuándo se fundó Madison. ¿Cuándo se fundó Madison? Escríbanmelo en el chat. ¿Cuándo se fundó Madison?
Antes de Madison y que fundara Sutherland y McGann Madison, ellos venían del colegio Emanuel, ¿ok? Y Emanuel, ese colegio se había movido de Battle Creek, Michigan, a el consejo de que no deberían de estar cerca de las ciudades, ¿ok? Entonces, antes que existiera Madison, pues ya teníamos instituciones adventistas, pero específicamente en Michigan casi toda la ciudad, perdón, en Michigan no, en Battle Creek era la ciudad conocida por los adventistas, porque casi toda la ciudad eran adventistas. Entonces empieza y conocemos la historia, ¿verdad? De Kellogg, tenemos la historia de la primera escuela y luego el colegio y bueno, ya estaba muy cerca, se estaba llenando en la ciudad, se estaba acercando más al lugar donde estaba. Y entonces ya cuando está como una universidad de Battle Creek, pasa algo llegaron muchos alumnos, tenían el espíritu misionero, hacían mucha obra misionera, pero en cuanto llegaron los deportes, empezó a bajar la espiritualidad de los estudiantes. ¿Ok? Entonces, ahora podemos entender por qué en Madison no había deportes. ¿Ok? No, que no se repitiera la historia nuevamente de Battle Creek. am, o sea, del colegio antes de que fuera Emmanuel, ¿ok? Eso es un poquito de contexto histórico para que entendamos un poquito quién haya tenido esta pregunta. Entonces, vayan a buscar el libro del hogar adventista o el hogar cristiano, busquen esa parte donde dice recreación y diversión para que vean la diferencia entre ellos, porque a veces nos referimos a eso como dos cosas iguales y no es lo mismo. Entonces vamos a seguir un poquito compartiéndoles esto. Dice, deportes competitivos, a ciertos deportes competitivos y entretenimientos que en su contexto histórico promovían rivalidad, apuestas, violencia o absorción excesiva del tiempo de la mente. Ahora, ¿el ejercicio físico es necesario? Sí, ¿ok? Ahora estas citas no las tengo completas todas, así que vayan anotándolas para que ustedes también las vayan buscando en los libros. Elena G. de White enseñó que el ejercicio era una parte importante del desarrollo integral. El ejercicio al aire libre, especialmente combinado con un trabajo útil. ¿Qué dijimos que era el trabajo útil? Algo físico. Entonces es uno de los mejores medios para desarrollar el cuerpo y la mente. Eso lo dijo en el libro de la educación. Y también escribió en consejos para maestros, padres y alumnos. Los jóvenes necesitan ejercicio activo. ¿A dónde? ¿En gimnasios cerrados? No, dice que al aire libre. Y la reunión pasada hablamos de algunos ejemplos de deportes que pudiéramos considerar deportes que no son competitivos y alguien me puso caminar. ¿Alguien más sugiere algún deporte que, que no es competitivo aparte de caminar? Y gracias a los que pusieron la fecha, sí, Madison se fundó en 1904 y los consejos que dio la hermana en cuanto a los deportes a Battle Creek, la amonestación que hace a Battle Creek, fue en 1901. Ok, entonces así podemos ver, ¿verdad?, cómo comenzó el asunto, porque se hicieron algunas diferencias. Entonces, hiking o natación, ok, muy bien. Caminar, aquí tengo trabajar en el jardín, cultivar la tierra, hacer excursiones y actividades útiles que puedan fortalecer el cuerpo, pero también el carácter. Muy bien, y si tienen algún otro que ustedes consideren que no es competitivo, escríbanlo en el chat, porque así nos dan ideas de qué más podemos hacer con nuestros jóvenes. Entonces, ¿cuál era su preocupación con los deportes competitivos? ¿Cuál era la preocupación de ella? Bueno, la cita más conocida se comparte en relación a los juegos competitivos de la época en que ella estaba, se habla de los juegos de fútbol y del boxeo. Ahora también veamos esto en contexto. Antes estos juegos eran muy violentos y había poca protección para las personas. Pero sin embargo, examinen ustedes. Tenemos todavía fútbol americano. Este fútbol se refiere al americano, no al soccer.
Y el boxeo, todavía tenemos fútbol americano, tenemos boxeo, ha dejado de ser violento porque ha pasado el tiempo, ha dejado de ser competitivo, ha dejado de ser popular. Eh, entonces, esta es una cita que se encuentra en Consejos para Padres, Maestros y Alumnos, pero se repite en otros libros cuando hacen la compilación de las otras lecturas. Entonces dice, los juegos de fútbol y boxeo no han sido una educación para nadie. En ellos hay una mezcla de bien y de mal, pero el mal predomina. Ese es el problema, ¿no? Y la tendencia de estos juegos es desviar la mente de lo que es útil. ¿Okay? Podemos ver que, oh, sí, ayuda en esto, ayuda a lo otro, disciplina, etcétera, pero hay bien y hay mal y predomina el mal, dice ella. El contexto también es importante, ¿verdad? Como les dije, a fines del siglo XIX es cuando se escribe estas citas. Entonces el fútbol y el boxeo pues eran muy violentos. Entonces ella lo que le quiere hacer énfasis y el peligro de los deportes es la agresividad, el espíritu de rivalidad, el deseo de supremacía, el riesgo innecesario. ¿Cuántas veces los muchachos se lastiman y todos dicen, no, fue un accidente? Es parte del oficio. Yo he escuchado mucho, es parte del oficio. Llegan lastimados los muchachos con los pies, un pie roto, un golpe en la cabeza, un tobillo, una rodilla. Es un riesgo innecesario. La pérdida de tiempo que podía dedicarse a actividades más eficientes, ¿verdad? Esto sería como una pérdida de tiempo, porque podía haber hecho algo más productivo el muchacho o la familia. Entonces, ¿cuántos de nuestras familias hispanas, especialmente en los varones, se ve mucho el amor al soccer, ¿no? Y ahora que va a estar una fiebre terrible por eso, pues podemos ver eso, qué saca de nosotros cuando vemos un partido. Ni siquiera estamos jugando nosotros, pero ya estamos con esa, oye, no, esa agresividad que sale. Yo recuerdo que cuando mi hijo, cuando estaba chiquito y yo no tenía pues mucha información, como muchos de ustedes a lo mejor por primera vez están escuchando esto, em, me salía lo peor de mí cuando yo veía que el coach lo regañaba o regañaba a otros niños o cuando iban perdiendo, estaba yo más emocionalmente alterada que mi propio hijo que estaba allí. Entonces, no salía lo mejor de mí ahí, ¿verdad? Y lo mismo que pasa en los hogares, ¿qué es lo que vamos a llevar cuando nosotros vemos y practicamos cosas y las vemos en la televisión? Muy bien, otro deporte que no es, que pudiéramos decir que no es competitivo, pues serían los aeróbicos, brincar, hacer ejercicios, ¿verdad? El patinaje, el ciclismo, el frisbee, eso a mí me encanta. El frisbee no es una cosa violenta, no es una cosa competitiva, no hay rivalidad, no hay deseo de supremacía. Sí hay riesgo con algunas cosas, pero pues no es el asunto. La preocupación era eso de no te ayuda en el carácter, es lo que ella está diciendo, no te ayuda en el carácter. La complacencia en estos juegos despierta el amor al placer y a la excitación y el amor propio también. No es que se oponía a los deportes en sí para un crecimiento, porque ya vimos que hay varios y ella menciona caminatas y menciona hacer ejercicios al aire libre, que busquemos nosotros algo que fortalece el cuerpo, pero que desarrolla el dominio propio, que fortalece la cooperación más que la rivalidad, que eleve la mente, que glorifique a Dios. Así que piensen en los deportes que practicamos. ¿Estamos glorificando a Dios en lo que estamos haciendo en un deporte? ¿Verdad? ¿Qué deportes se practican en el lugar? En cuanto a rivalidad y competencia, ¿no? Porque también en el libro de la educación, perdón, en el hogar cristiano, menciona que no tiene nada de malo patear la pelota y jugar entre familia y aventarse la pelota. Eso no es una rivalidad y no hay competencia. Es un ejercicio que pudiéramos a nosotros tomar como recreación. El problema es cuando se desplazan los deberes espirituales, los familiares y a veces hasta los académicos, ya cuando los niños están más grandes.
En el libro de la educación, página 207, ella dice, existe diferencia entre la recreación y la diversión, que es lo que les decía. Y esta misma cita está en el Hogar Cristiano y hay un capítulo completo acerca de esto. La recreación, cuando es verdaderamente tal, tiende a fortalecer y restaurar la diversión. Por el contrario, se busca por el mero placer y frecuentemente se lleva al exceso. Entonces, la recreación fortalece y restaura, ¿ok? Pero la diversión es todo lo contrario. Se busca por el mero placer y frecuentemente se lleva al exceso. ¿Ven la diferencia? Claro que esto nada más es una parte. Ustedes les invito a leerla además. Entonces hay una diferencia entre la recreación y la diversión y se nos llama a la recreación, no a la diversión. Y bueno, ya ustedes van a hacer sus investigaciones. Algunos adventistas, ¿verdad? Yo no les puedo decir qué hacer ni qué hagan, no es mi papel, yo nada más les estoy mandando la información escrita, ¿verdad? Se las estamos compartiendo los recursos, ustedes toman sus decisiones. Pero aquí podemos ver que dentro del mundo adventista, ¿verdad? Se aplica estos principios de diferentes maneras, no todos están en la misma página, ¿verdad? Cada quien toma sus decisiones al fin y al cabo. Pero entre las actividades existen diferentes aplicaciones prácticas. Muchos consideran apropiados todos estos, ¿verdad? Todos estos como natación, ciclismo, senderismo, atletismo, voleibol, baloncesto, juegos cooperativos, actividades al aire libre, lo encuentran apropiado. Pero hay otros que prefieren eliminar o evitar algunos deportes de los que están aquí. Los más competitivos o profesionales debido a la intensa rivalidad y la cultura que le rodea. Entonces, de aquí, ¿verdad? Aparentemente, pues podrían todos ser de recreación. Ya vimos que la hermana G de White no condena jugar con una pelota, ¿ok? El problema es que se lleve a altos niveles, ¿verdad? Y ese es el peligro. Entonces, ¿cuál de estos, verdad? Analicen a su familia. ¿Cuál de estos pudiera provocar desafío entre jugadores? Pelea entre jugadores, quizá malas palabras, la competencia, porque hay una línea bien pequeña, ¿verdad? Entonces ya cada quien a nivel personal, a nivel familiar decide, no, mejor esto no, porque la otra vez que jugamos perdimos el control, ¿verdad? Así que hay que analizar, ¿no? Hay que analizar cada quien. Así que, eh, ¿qué más tengo por aquí? Así que la hermana G de White pues comparte su sentir o los riesgos, ¿verdad? Pero debemos de tener nosotros un desarrollo físico, mental y espiritual y poner un filtro, como les decía en las actividades, pongan un filtro. ¿Me ayuda a cuidar el cuerpo que Dios me dio, el deporte que estoy haciendo, practicando? ¿O ayuda a mi hijo? ¿Fortalece el carácter cristiano de mi hijo o de mi hija? ¿Promueve el dominio propio y el compañerismo? ¿O alimenta el orgullo, la agresividad y la obsesión por ganar? Entonces ustedes van filtrando, van poniendo filtros a lo que vayan ustedes observando en su familia y cómo es su familia, ¿verdad? Es como con la comida, ustedes toman su decisión por la comida, qué es lo que les hace daño y qué no les hace daño. Tristemente, a veces las cosas que nos hacen daño son las que seguimos tomando. Es lo mismo con todas las actividades que hacemos nosotros todos los días. Tenemos que tomar decisiones. Pero ese es el asunto en cuanto a los deportes. Ahora, han salido varios videos acerca de los deportes. Y bueno, yo les invito a que igualmente estudien, analicen acerca del origen de los deportes, de las Olimpiadas, por ejemplo. El asunto va más allá de lo que nosotros podemos ver. De dónde vienen los deportes, quiénes los implementaron, por qué existen los deportes competitivos, por qué se hacen las Olimpiadas, por qué, de dónde viene todo eso. Entonces ya cuando ustedes van teniendo esa información, entonces van poniendo más y más y más y más filtros.
dependiendo qué es lo que quieren ustedes hacer con la formación y el crecimiento del carácter de sus hijos. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta acerca de esta parte? Porque entonces ya vemos que en Madison no había deportes, ya había algo que había pasado en Battle Creek. Esto hubiera sido perjudicial para el ambiente y el propósito que se tenía para la escuela. ¿Alguien más? Los juegos de mesa. Bueno, la hermana comentó que ella personalmente los considera competitivos. Ustedes examinen su vida, examinen su familia, qué tipo de juegos de mesa se hacen, cuáles podrían ser beneficiosos y cuáles no, qué fomenta la recreación y qué cosa es solamente diversión. Ya dijimos que, de acuerdo al linaje de White, la diversión quita tiempo y no edifica, y la recreación aprovecha el tiempo y edifica. Esa es la gran diferencia. Así que ustedes tienen que decidir, ¿voy a recrearme o me voy a divertir? ¿Okay? ¿Alguien más? Si se hace un comentario audible, sí sale en la grabación, sí. Pero si gusta hacerlo al final de la reunión, lo puede hacer porque al final yo apago la grabación para las preguntas y respuestas. Así que si hay alguien que se quiere esperar, adelante. Muy bien, si no veo más, entonces vamos a avanzar. Que ayer les compartí un video, hoy les voy a compartir parte de este video porque no todo, porque dura 18 minutos. Solamente les quiero enseñar una parte de la escuela de Madison que todavía existe, que está dentro de la casa de uno de los fundadores de la escuela de Madison, Mrs. DeGraw. Siempre me equivoco para pronunciar DeGraw. Mrs. DeGraw. Ella se casó con Sutherland, uno de los fundadores de la escuela de Madison. Se casó con él y él estaba ya divorciado y se casó con él y Sutherland murió un año después que se casaron. Pero el video muestra dentro de la casa y qué hay dentro de la casa ahora, que es como un museo, pero yo quería mencionarles que el video está en inglés. Yo voy a tratar lo voy a poner en silencio, pausas para ir explicando más o menos de qué se está hablando, pero prácticamente la conversación que van a ver es un reporte de un egresado de la escuela de Madison, ya su segunda generación. Sus papás llegaron ahí cuando Madison estaba en su apogeo. Él fue ahí a la escuela elemental, se graduó hasta la preparatoria y él comparte sus experiencias. Entonces voy a mostrarles. Ok. Entonces aquí está dentro de la casa de la señora DeGraw, que fue maestra ahí y estuvo trabajando más de 50 años. Entonces van a ver un mapa. En este mapa están viendo ustedes a todos los lugares a donde los egresados de la escuela de Madison fueron a hacer obra misionera cuando se estaba llevando la labor. Vamos a ver. Muy bien, aquí lo que él está diciendo es que todos los que egresaban eran un misioneros. Entonces ellos tenían como lema, el que viene aquí tiene que ser misionero, siempre misioneros. Entonces fueron a muchos lugares del mundo, prácticamente casi todo el mundo, y también en muchos estados de Estados Unidos. Ok, voy a seguir. With the Madison
Está enseñando un modelo de lo que fue el barco con el cual llegaron a las orillas del río Cumberland cuando la hermana G. de White, Sutherland y Magan estaban en el barco del hijo de la hermana G. de White y ella recibió la visión de que cerca de ahí iba a ser el nuevo colegio. Entonces hicieron ellos un modelo nuevo. Muy bien, ahora voy a adelantar un poco más a su testimonio. Muy bien, en resumen, él está diciendo que terminó hasta el colegio, se graduó de la academia, su papá llegó allí y él era encargado de la granja, de la huerta y pues de todo lo que pasaba en la huerta. Así que tuvieron orígenes humildes allí, no tenían carro, no les alcanzaba el dinero para el carro, pero no vieron ellos la necesidad del carro. Porque tenían una vida sencilla, humilde, todo estaba ahí dentro del colegio. Y también explica que lo que él vio y lo que le tocó hacer es que trabajar. Todos trabajaban, todos, no había nadie flojo. Ellos trabajaban, los que no tenían dinero, también trabajaban para pagar su propia escuela ahí en Madison. Academy went to classes in the morning, worked in the afternoon. College went to classes in the morning, and then they worked in the afternoon. So everybody had a job and everybody had a place to go. There were probably at least 50 different They said they were full up and they couldn't take it. Bueno, entonces él explica que en la mañana iban a la escuela y en la tarde trabajaban. Ahí vemos la mitad y mitad del trabajo, ¿verdad? Que salían a la ciudad a traer, a llevar los productos que tenían. Había lo que él alcanzó en su tiempo, 50 plantas industriales. En una de ellas pues estaba la de leche. Y bueno, él fue y vio, ¿verdad?, cómo se repartían esos alimentos. Entonces, aquí tenemos un testimonio de alguien que estuvo en Madison, quizá no desde el principio, pero durante el tiempo que estuvo antes de cerrar. Y él alcanzó a ver mucho de las lindas cosas que ahí hacían. Muy bien. Bueno, tenemos sus hojas de trabajo número 4 de ayer que compartimos. Y bueno, hay algunas preguntas, no sé si alguien tiene pregunta al respecto, pero yo quiero hacer algo para unas preguntas hacia ustedes, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos mejorar en la educación cristiana, por eso es que les comparto esto. Y estas preguntas en el contexto que hemos aprendido, dice, ¿cómo podemos incentivar un espíritu de multiplicación, o sea, de seguir adelante con este modelo y expansión en lugar de conformarnos con un círculo cerrado? Esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿estamos educando hoy a las nuevas generaciones con un enfoque centrado en la acumulación de títulos profesionales o los estamos capacitando activamente para suplir las necesidades del campo misionero nacional e internacional? ¿Cómo estamos nosotros educando, verdad? Siguiente pregunta. ¿De qué maneras concretas podemos vincular la obra médico-misionera y de salud con la educación diaria
que impartimos a nuestros hijos y alumnos. Y la otra, cómo podemos mantenernos firmes en los principios de la verdadera educación cuando enfrentamos críticas, desánimo o falta de apoyo a nuestro entorno. ¿Alguien tiene alguna respuesta que lo haya llenado y que quiera compartir sus respuestas de alguna de estas 4 preguntas del día de ayer? Espero. ¿No? Muy bien, entonces seguimos adelante. Alguien me dice que no se escucha. ¿No me escuchan? ¿O sí me escuchan? Escríbamelo en el chat. Si se escucha bien. A veces son los dispositivos que uno tiene, a veces es la conexión. Así que, o el lugar donde están, si están viajando, moviéndose mucho, a veces no se escuchan, ¿ok? Así que si se escucha, por favor pongan si se escucha. Ok, seguimos adelante entonces. Vimos que llegan los líderes gubernamentales a visitar, gracias. El día de ayer vimos esto y se quedan maravillados de las cosas que ven y un matrimonio decide pasar su luna de miel en Madison porque querían conocer cómo trabajaban y quedaron maravillados de eso, de toda la productividad que tenían, cómo trabajaban los maestros con los alumnos, de las industrias que tenían y cómo eran autosustentables. Y bueno, también vimos que Sutherland empieza a considerar la acreditación. Su amigo Magan, que era el decano, ya no estaba, se fue a Loma Linda. Recuerdan que se fue a Loma Linda a apoyar a Loma Linda en su desarrollo como escuela médica. Y Sutherland se queda a cargo de la escuela de Madison y él empieza a considerar la acreditación. Y ayer hablamos de qué era la acreditación y vimos todas las industrias, ¿verdad?, que tenía Madison. Llegó hasta 100 edificios industriales. Hablamos también de cómo era el sanatorio en sus inicios, cómo empezó las primeras prácticas de sanar a las personas. Después se hizo un sanatorio más formal y después empezó con la idea de la escuela de enfermería. Entonces, al llegar a la idea de la escuela de la enfermería, entonces es cuando Sutherland vuelve a pensar si necesitaban buscar acreditación o no. Para este entonces la hermana G. de White ya no vivía, ¿ok? Ella murió en 1915. Bueno, vimos que también la escuela se hizo famosa en todo el país y en lugares en otros países, aunque por mucho tiempo se dejó de hablar de ella. Últimamente pues está retomando más en los últimos 50, 60 años. Y bueno, vemos que a pesar de eso, llega el momento en que ellos, por buscar la acreditación, se empieza a destruir a ella misma desde adentro, porque no podían cumplir con los requisitos exigentes de la compañía de acreditación. Entonces, pues se gastaba mucho dinero en tratar de alcanzar todos esos objetivos, esas, como se dijera, normas que les exigían para las acreditaciones. Igual ahora en día, para que una universidad esté acreditada, se necesitan hacer muchos pasos. Por eso es que las universidades son muy caras, porque son muchas cosas que pagar. No solamente es pagar acredítame y ya no. Los maestros deben de tener un título, tienen que estar acreditados por una institución, deben de tener cierto nivel académico, dependiendo de qué se vaya a enseñar. Eso cuesta porque se tiene que pagar a los maestros que tienen títulos, se les paga más, si tienen una maestría un poco más, si tienen otra cosa más. Entonces, no solamente estaban lidiando con la acreditación para ser aceptados, sino también todo el dinero que se tenía que pagar. También los edificios, había normas, exigencias para los edificios de la escuela de enfermería, del equipo, y uniformes, etcétera. Entonces todo eso costaba dinero. Entonces eran demasiado exigencias
y vemos que para 1414 el programa empieza, pero no estaba acreditado. Para 1917, 19 ya existían 3 años de enfermería y para 1922 ya era reconocido como el colegio de enfermería ahí en Tennessee. Y empezaron las graduaciones, así como las conocemos. Antes en Madison no había graduaciones, am, como las otras universidades adventistas, pero ya para 1927 sí. Y el programa ya era de 3 años, llega a ser a 4 años y ya estaba siendo reconocido por el estado de Tennessee, pero aún no llegaban a su acreditación completa. Eso sucedió después. ¿Ok? Entonces se llenan de deudas, no alcanzan, cada año era otra cosa que tenían que cubrir y otra cosa que tenían que cubrir. Y bueno, vimos ayer que la escuela de Madison termina perdiendo todo, ¿verdad? Y bueno, había una cláusula que habían escrito entre los fundadores, junto con la hermana G. de White, Sutherland y McGann y otros, donde decía que si acaso hubiera tenido Madison o tenía en el futuro que tener que ponerse bajo la conferencia o unirse a ella, que lo hicieran, pero que la conferencia tenía que seguir la misma instrucción y el mismo método de enseñanza como llevaba Madison. Entonces, Sutherland em, empieza a hacer conexiones junto con la junta de la escuela. Acuérdense que Elena G. de White ya no está con vida, y se unen, le pasan la transferencia de la institución a la Conferencia del Sur, allá en Estados Unidos, adventista. Y la Conferencia del Sur les dice que sí, pero que iban a solamente si la Conferencia General lo aceptaba. Entonces la Conferencia General lo aceptó la transferencia para que los dueños ya no fuera Madison como independiente, sino que formara parte de la conferencia. Y la promesa era de que tenían que continuar igual. Necesitaban ayuda para las acreditaciones y para gastos, para cumplir esas acreditaciones, y por eso es que deciden pasarle la transferencia. Tristemente, el acuerdo no se lleva a cabo, se rompe, no sucedió. Y un año después cierra Madison. En un año, todo el esfuerzo que se hizo en 60 años, en un año se perdió todo. Y bueno, se queda solamente como parte libre, como Madison, pues se queda la escuela, la academia, y se queda también el sanatorio. Que bueno, hoy vamos a ver qué pasa con eso, ¿verdad? Pero se perdió todo prácticamente. Bueno, ahorita les voy a compartir las hojas de trabajo para el día de hoy para que los puedan llenar después. Pero, ¿qué pasa entonces con el sanatorio, el hospital que ya tenían en Madison? Después de la escuela de enfermería, pues se forma un sanatorio más formal, como un hospital, como lo conocemos, y ustedes ven aquí en esta imagen que era de un solo piso todo, no era como los convencionales. Tristemente, la conferencia lo vende a los bautistas, ¿ok? Se lo vende a los bautistas en 1985. El sistema adventista de salud cambió el nombre del hospital para el Centro Cristiano de Tennessee. Ya no era adventista. Entonces, el 15 de noviembre de 1996 fueron celebradas lo que se llamó las festividades de inauguración o de ceder esto con este nombre, de Centro Médico Cristiano. Ya no tenía nada que ver con los adventistas. Y bueno, las festividades, ¿cuáles eran? Bueno, en 1996 dice el libro, y esto es contextual del libro, si me quieren seguir en el libro, esto está contextual. Dice, las festividades de 1996 era la celebración de una nueva sociedad, la cual incluía todo esto: la unión de las propiedades conjuntas, o sea, bautistas, en una nueva organización sin fines de lucro. Y luego, la abreviación para Grupo Médico Cristiano Bautista de Tennessee, o sea, esta era la confederación, se convirtió en el empleador
de los médicos en las diversas instalaciones de Madison. O sea que los que se quedaron allí todavía trabajando antes de que se hiciera la transferencia a la conferencia, todos esos trabajadores ya estaban trabajando para alguien más, ¿verdad? Ya no era para la conferencia, ya no era una institución adventista. Un nuevo edificio de 5 pisos de 8.600 metros cuadrados se construyó para oficinas médicas, llamado Centro Médico Bautista Plaza, así se llamó. Después de ser el hospital o el sanatorio de Madison, cambiaron el nombre al de Tennessee, ¿se acuerdan? Y ahora ya tenía otro nombre que se llamaba Centro Médico Bautista Plaza. O sea, de ser bautista a cristiano y de cristiano, perdón, de ser adventista a cristiano y de cristiano a bautista. Una construcción suficientemente grande como para ocupar una manzana de una ciudad fue construido. Su propiedad era exclusiva del Hospital Bautista. Los dos departamentos de desarrollo de negocios trabajarán muy juntos para negociar el acceso a los contratos del cuidado médico. Y esto es una cláusula que está en su libro. Así que estos trabajaban juntos para poder negociar los accesos de los contratos de todos los doctores y enfermeras adventistas. Entonces ellos ya estaban en control de todo. Y bueno, la frase es adventista, adventista del séptimo día, Elena White y los términos similares no se encuentran por ninguna parte, ni siquiera en las premisas de los edificios. Ya no se encuentra nada de eso. Esta nueva instalación masiva, con un costo de millones de dólares, fue financiada por nuestro Sam Bell y el Hospital Bautista. Para mayores informaciones pueden ustedes buscar esto, el mismo libro lo menciona, Madison se une con los bautistas. No se tenía dinero para mantener la escuela Madison y su escuela vocacional abiertos, pero sí se tenía millones de dólares para unirse con los bautistas y compartir el hospital de Madison con ellos. Aquí pues el autor, Vince Farrell, está siendo un poquito sarcástico, ¿no? Pues se decía, no había dinero para mantener la escuela de Madison, pero como si hubo dinero para que se unieran con los bautistas, ¿no? Y crear todas estas instalaciones y compartir el hospital de Madison. Más recientemente, el Hospital Bautista entró en afiliación con los servicios de salud llamado Santo Tomás, un enorme hospital católico en Nashville. Así que el Hospital Bautista se une a lo que fue Madison, se une con los servicios de salud de Santo Tomás. ¿Ok? Entonces terminamos diciendo que ahora el catolicismo tomó parte, ¿verdad? Y posesión, alianzas. Y qué triste, ¿no? Entonces vemos qué pasó de ser Madison, la escuela de agricultura, sanatorio, enfermería, adventista, vamos al cambio a un hospital cristiano, luego un hospital bautista y luego un hospital católico. Ese es en resumen lo que estaba pasando. Muy bien, ahí dentro de las premisas de Madison, o sea, el hospital de Madison, lo que existía en ese entonces se une con los bautistas, luego con la Iglesia Católica, como dijimos, ¿verdad? Pero las premisas, lo que está dentro de la propiedad, es como se ve ahora ahí mismo. Esto que les voy a enseñar estos videos es lo que existe ahora en la propiedad donde fue alguna vez el sanatorio adventista y la escuela de enfermería. Y esto es lo que se ve. Acá todo. Muy bien, aquí, ven, este edificio ya no alcanzó, ya no subí el otro video, pero este edificio, vimos el hospital, ¿verdad? Bien grande de pisos. Aquí sí se conserva un edificio dedicado a Percy Magan. Es como un centro de atención y de ayuda dentro de las premisas que tiene el nombre de Magan, de hecho, a mí se me hizo interesante porque no, el hospital pues no tiene
nada que diga adventista, no tiene nada de la historia, pero afuera sí se les permitieron tener esto que está aquí. Y las propiedades, así como tierra, cierta cantidad de tierra o de propiedad sí pertenece a la conferencia ahora en día, pero donde ustedes ven el hospital y otras cosas, eran más de 400 hectáreas lo que era la escuela de Madison, y lo que vemos aquí pues no es casi nada. Lo demás se vendió, se perdió. Bueno, sigo adelante acá. Ahora les voy a enseñar el video de la parte de atrás del hospital. Aquí antes se encontraba la escuela de... Bueno, después de hacer mis investigaciones, no es la mansión, no es la mansión, esa es otra vivienda que se construyó mucho después. La original se cayó, no se cayó, la tiraron para construir todo esto era donde está. Dormitorios tipo cabaña para los estudiantes. Am, Muy bien, ahora vamos a la siguiente parte de su libro. Si me gustan seguir, los pioneros que pasaron o durmieron los que murieron, ¿verdad? Ya vimos que murió la hermana G. de White en 1915. Y luego tenemos a otro de los fundadores que muere, que era el pastor George I. Butler, que fue considerado uno de los 7 que fundaron. Muere después, en 1822, el pastor Haskell, que también fue fundador, Haskell, como lo quieran pronunciar. Él es el autor del libro de la historia de Daniel el profeta. ¿Han escuchado este libro? Por favor, escriban, levanten su mano virtual si alguien ha leído este libro o escuchado este libro. Él vivió y fue muy amigo de la familia de la hermana G. de White. También trabajaron juntos en Avondale, en la fundación de Avondale. Avondale fue el primer modelo antes de Madison de una educación integral. Cuando viene la hermana G. de White y regresa a Estados Unidos para pues a la casa, y bueno, buscan el modelo de construir otra escuela parecida a la de Avondale. Entonces el pastor Haskell, es el que se encarga, de hacer toda la registración con el Estado cuando se inició en 1904. Él muere en 1922 y la señora Duillard, ¿se acuerdan de Duillard, la esposa de Magan, la doctora? Ellos dos se van a Loma Linda, ya no regresan para trabajar allí. Pero ella muere en 1937 y luego Magan, su esposo, muere en 1947. Recordemos que Magan fue uno de los fundadores más importantes junto con Sutherland y la hermana G. de White. Y luego tenemos que en 1945 muere Lida Scott. ¿Recuerdan a Lida Scott? Fue la muchachita que llegó al sanatorio en sus primeros años de estar abierto el sanatorio. Había perdido a su bebé, venía de familia rica, ella quería ser atendida, quizá tenía depresión, y entonces ella se convirtió y decidió permanecer ayudando a Madison en su labor hasta 1945 y muere a la edad de 77 años. Entonces ya tenemos a 1, 2, 3, 4, 5 más Elena G. de White, que muere primero, y nada más nos queda uno. ¿Quién nos queda? Que todavía seguía con vida. ¿Quién quiere contestar esa pregunta en el chat o levantar su mano? ¿Quién nos queda todavía vivo de los 7? Sí, muchas gracias, hermana Nancy. Nada más quiero asegurarme si estamos despiertos todavía. Exactamente, queda Sutherland.
Entonces, ¿qué pasa? En 1946 la escuela Madison perdió a Sutherland en 1946. Sutherland muere. Él aceptó un llamado, no muere en Madison, él aceptó un llamado para hacerse cargo de una nueva posición denominacional, o sea, con la conferencia, creada exclusivamente para él. Le hicieron ese trabajo a él, según el libro, Benz Ferrell, para trabajar en un proyecto llamado Comisión de la Vida Rural. ¿Okay? Ya no estaba al 100% con Madison. Permaneció ahí hasta que se jubiló en 1950 después de la muerte de su esposa, Sally. En 1952 Sutherland se casó con Bessie DeGraw. Ese es el nombre que les quería hacer énfasis. Se casa con Bessie DeGraw. Entonces en 1946 deja Madison. En 1954 se casa con DeGraw y el 20 de junio de 1955, la edad de 90 años, Edward Sutherland murió. ¿Ok? Entonces se casa, su segundo matrimonio, al otro año muere. Su esposa Bessie DeGraw Sutherland ahora vivió aún 10 años más y se fue tranquilamente al descanso en 1965 a la edad de 94 años. Ella fue la única de los 7 que fue testigo del colapso de Madison. Ni Sutherland vio el colapso, ni todos los demás, pero a Mrs. DeGraw sí le quedó tener que ver la tristeza, ¿no? Pero ¿quién fue Mrs. DeGraw antes de casarse con Sutherland? Bueno, ella desde muy jovencita conoció a Sutherland, lo conoció desde Battle Creek. Así que ella dedicó su distinguida carrera, era maestra, y se dedicó a promover la reforma educativa adventista. Formó parte del programa progresista de Sutherland al principio de su carrera y trabajó estrechamente con él durante los siguientes 60 años. Eran muy amigos, era amigo de la familia. Se convirtió en su esposa en su último año de vida. De joven era educadora, se inspiró en la reforma educativa y las propuestas por Elena G. de White. Ella también fue escritora, escribió muchos artículos acerca de educación, propuso varios planes de estudios para las escuelas primarias o elementales y secundarias, una currícula equilibrada basado en los consejos de la hermana G. de White. Y bueno, todo lo que ella sabía lo puso a las manos de Dios y su servicio en la escuela de Madison por 60 años. Aquí está de joven, ¿verdad? Y aquí ya la vemos avanzada en edad, en el tiempo en que se casa con Sutherland. Aquí está en la portada de su casa, que todavía existe, esa sí existe, original. Y aquí está la boda. Aquí está en la boda, ¿verdad? Aquí está en la boda. Ahora les invito a poner atención en estos arcos, ¿verdad? Esta es la parte de atrás de la casa donde había como un porche, creo que así se llaman, un porche, y ahí es donde se lleva a cabo la boda. Entonces, esa es la casa que vieron en el video, que sirve como museo de todo lo que quedó de Madison, lo más importante o lo poquito que queda de lo que fue algún día Madison. Entonces la casa ahora se ve de esta manera. Esta es la parte de atrás que les digo. Ella estaba parada aquí, en esta parte, de esta parte. Si ustedes caminan hacia adelante, a la derecha está la placa de piedra con la que se fundó la escuela. Está en el piso, en el suelo, no sé por qué, pero está en el suelo. Y esta es la parte de enfrente. Por acá pasaba el camino principal, acá estaba antes el sanatorio, que ahora son los hospitales. Y esta es la parte de enfrente, que ya muy deteriorada, ¿verdad? Se puede ver el letrero estaba tirado. Y en la parte de enfrente hacia atrás, hacia mí, perdón, a la cámara o a la pantalla, estaba una industria que no pude averiguar cuál fue, pero todavía hay un edificio muy antiguo. Entonces, aquí hay unos breves videos de lo que fue su casita. Nos vamos acercando.
Bueno, y ahí en ese porche donde estaban los arcos es donde se casó. Además que las fotos estaban en blanco y negro. Esta es la parte de enfrente, lo que debió de haber sido la fachada de la casa. Aquí está la parte de enfrente de la... Bueno, eso fue un pequeño tour, ¿verdad? De lo que, cómo se ve ahora la parte de lo que queda de lo que fue Madison alguna vez. Bueno, ahora vamos en los últimos minutos que nos quedan a ver un pequeño vistazo a los hijos o hijas de la escuela de Madison. En 1963, cuando estaba siendo entregada la asociación, 302 graduados habían salido al trabajo institucional de sostén propio. De estos 302, 64 estaban sirviendo en 23 países fuera de la división norteamericana y desde 1963 otros 60 que antes habían estado en Madison se habían ido a campos extranjeros como obreros misioneros. ¿Se acuerdan de la imagen que vimos en el museo dentro de la casa de la señora DeGraw, donde hay un mapa? Había el origen en Estados Unidos y muchísimas líneas a donde se extendió el servicio de estos muchachos, mientras que se estaba implementando lo que se tenía que implementar. Bueno, continuando con este mismo subtema en su libro, todo eso está en su libro, ¿ok? Em, ¿Por qué fue ¿por qué fue considerado necesario cerrar una escuela tan valiosa, verdad? Hace la pregunta el libro. Madison probablemente tenía un número mayor de misioneros graduados que cualquier otra escuela adventista. Recuerdan que ayer vimos que una vez que empezaron las acreditaciones y, y las graduaciones, cuando empezó eso, los estudiantes ya no fueron como misioneros. ¿A dónde se fueron? Se fueron a seguir con una maestría o con un doctorado y ya no tenían el interés de ir a hacer obra misionera porque tenían la presión o el deseo de continuar con una profesión más elevada o un grado más grande. Y eso no pasaba antes de la acreditación. Antes de la acreditación ellos salían a diferentes partes para hacer obra misionera. Entonces, de la escuela de Madison se hablan de 50 escuelas, hijas de Madison. No tenemos los nombres de todas, solamente de algunas cuantas. Algunas crecieron bastante y otras no lo hicieron, pero todas cumplieron su propósito. Así que todo lo que las pequeñas escuelitas que salieron, ya sean academias o pequeñas escuelas de agricultura o de médico misionero, cumplieron su propósito. En 1909, 13 escuelas rurales o escuelas de la colina habían sido iniciadas, así se les llamaba las escuelas pequeñas, habían sido iniciadas atendiendo más de 500 niños. Estas eran escuelas elementales y secundarias como se conocen en algunos países o elemental y preparatoria y secundaria, high school, junior high. Estas unidades incluían escuelas clínicas localizadas en granjas y restaurantes vegetarianos y habitaciones de tratamientos en diversas grandes ciudades. Así que también había otras instituciones que tenían ya sus restaurantes vegetarianos y todo eso fue como respuesta o producto de lo que había hecho la escuela de Madison. Algunas de ellas más tarde se volvieron instituciones de la asociación, o sea que se unieron a la asociación general.
Y bueno, el libro sigue hablando de este tema acerca de las instituciones. Por ejemplo, una institución diferente que fue modelada en el plan de Madison es el Instituto y Clínica de Wildwood. Este todavía existe en Georgia. No sé hasta qué extensión exista y con qué modelo, pero sí es conocido. Otras unidades al estilo de Wildwood, ven ustedes cómo están las habitaciones, ¿verdad? Eh, Otra conocida fue Stone Cave en Dallas, Tennessee. Otra el Instituto Eden Valley en Loveland, Colorado. Y el Instituto Castle Valley en Moab, Utah. Así que seguían este modelo de las habitaciones de un solo piso y ayer explicamos que los beneficios de tenerlas así, no como los hospitales que ahora conocemos. Daban acceso a salir al aire libre, a evitar la propagación de enfermedades, a tener dirección directa a la naturaleza y otras cosas más. Y muy bien, ¿cómo las escuelas de Madison hirieron a sus hijas? ¿Cómo es que la escuela de Madison al pasar la transferencia o al caer, al cerrarse, mejor dicho, afectó a las hijas? Bueno, el libro dice que Madison absorbió los mejores obreros de las unidades para ayudar a mantener su nivel de profesionales ante las agencias de acreditación. Varios líderes de unidades, incluyendo el hermano Spalding, que llegó después, ¿verdad? Para Madison, deploraron lo que estaba sucediendo. Este problema continuó durante muchos años antes que Madison fuese cambiada de dueño. Sé que el problemita ya venía, ¿verdad? Y Spalding lo trajo a la atención, pero sin embargo no se pudo hacer nada. Acaparaba a los educadores líderes desde las unidades hacia la escuela madre y mantenía a los estudiantes que venían de las unidades durante tanto tiempo, tantos años en Madison, que perdían la visión de volver a las unidades. Cuando habla de las unidades se está refiriendo a las escuelitas para evangelizar a su propio pueblo. Entonces ya no había interés en evangelización, se fue perdiendo. Otro asunto de cómo fue y se hirieron otras escuelas, ¿verdad? Se cuenta el comentado de este problema. James Lee, un experto en el campo de educación modelo, escribió lo siguiente. Él también fue historiador. En el libro tiene esta cita que dice: basado en el testimonio del alumnado de Madison, se ha sugerido que los esfuerzos financieros y académicos hechos por Madison para ofrecer estudios de grado y en curso premédico acreditado se volvieron tan autodestructivos que los llevó paso a paso en una espiral descendente, en lo cual Madison se tragó a su propia prole, o sea, a su propia gente, a sus propias escuelas. Y entonces, acuérdense que la escuela de Madison proveía por las pequeñas también. Y entonces la asociación en 1964 hizo con Madison lo que ésta venía haciendo con sus hijos. La asociación se tragó Madison. Y eso lo escribió James Lee, no lo dije yo, ¿verdad? Ustedes léanlo en su libro y en dónde se encuentra. Entonces aquí fue alguien, James Lee, yo conozco a su hermano. Él también ha escrito mucho de la historia. De hecho, el libro de The Blueprint, ya les había comentado que él fue el que recopiló toda la información para que Vince Ferrell escribiera este libro y otros. Así que em, vemos cómo esto fue en un desenlace triste, ¿verdad? Ahora la pregunta que yo hago aquí ¿es malo buscar acreditación? ¿Consideran ustedes que es malo buscar acreditación o no? ¿Es malo que nuestras instituciones tengan acreditación o no? ¿O sí? ¿O, o a lo mejor o no están seguros? Escríbanmelo en el chat. ¿Será que tiene algo de malo? Vimos qué pasó con Madison, pero ¿por qué sucedió? ¿Será malo tener acreditación, buscar acreditaciones en nuestras instituciones? ¿O eso se aplicaba para el tiempo de antes nada más? A nosotros no se aplica. El tiempo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, las circunstancias han cambiado, entonces probablemente esto no se aplique
a nuestras instituciones. Ustedes pueden opinar en el chat. Muy bien, mientras sigo adelante. Consistentemente, todos los problemas apuntan a un error primario: la locura de la acreditación y el sistema de graduación, grados, posgrados y etc. Eso fue lo que dice el autor, el historiador, acerca de por qué Madison se autodestruyó, ¿ok? Cómo fue pasando la situación. Entonces toca el tema de la acreditación, el sistema de graduación, porque hay graduaciones, grados y posgrados, etc. En vez de seguir el camino del autosacrificio, como se hacía antes, los graduados decidieron hacerse profesionales. Por eso es que les decía que ya no iban al campo a misionero, ya iban a sacar a otras instituciones, a sacar maestrías y a sacar doctorados. Ese fue otra cita. Bueno, Sutherland no reconoció el peligro o no reconoce el peligro. Ya vimos que Sutherland muere, pero cuando estaba él todavía allí, el libro explica que no vio y no reconoció el peligro. Entendió Sutherland que él se estaba apartando del modelo al permitir que Madison copiase las normas educacionales del mundo en vez de copiar las normas de Dios. Es una pregunta que hace el libro. En 1929, cuando Sutherland y sus asociados en Madison estaban planificando adicionar un currículum liberal de artes, él explicó su pensamiento en un sermón. Él hizo un sermón para justificar, según el autor, a justificar un poco lo que estaba pasando. El sermón se tituló No temas bajar a Egipto. En 1930, Sutherland estaba pensando que si no nos uníamos con el mundo, muy pronto estaríamos en peores circunstancias. Y de hecho en este sermón, en resumidas cuentas, él dice, bueno, José se refugió en Egipto. Jesús y su familia se refugió en Egipto. ¿Por qué nosotros no podemos buscar refugio en Egipto? Eso fue prácticamente su sermón. Entonces, en 1930, Sutherland estaba pensando que si no se unían, iban a estar en peores circunstancias. Por eso es cuando transfieren a la Conferencia del Sur y luego a la Conferencia General. Él había llegado a la conclusión de que para poder llevar adelante la obra efectivamente en estos últimos días, lo que necesitábamos era unirnos con el mundo. La mayoría de nuestro pueblo piensa así hoy en día. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, pensamos así hoy en día, nos tenemos que unir con el mundo. Esa es nuestra conclusión para llevar adelante la obra. Tenemos que unirnos con el mundo. Entonces, voy a ver qué comentan ustedes acerca. La acreditación te obliga a seguir órdenes y currículo del Estado. Entonces, ¿sí es malo o no es malo? ¿Es su opinión? ¿En su opinión es efectivo o no es efectivo? Algunos dicen, yo creo que sí, porque nos hace competir. Otro comentario, en diferentes especialidades. Esa parte no lo entiendo. Muy bien, no sé si me lo quieran explicar audiblemente. Pero la pregunta es, ¿deberíamos estar acreditados o no? Ahora, en el año 2026. Sutherland había olvidado la razón de la existencia de Madison. Y bien, ahora ustedes ven esta placa aquí, ¿verdad? Es de cuando se fundó la placa, estaba enfrente de la escuela de Madison y decía Madison College 1904. Y bueno, por muchos años utilizaron esta imagen para promover a la escuela de Madison. Aquí pues ya están tiempos más modernos, unos años 60, 50, pero la placa seguía aquí arriba. Cuando yo fui, la placa estaba enfrente de la casa de Mrs. DeGraw en el piso. Y bueno, eso pasó, ¿verdad? Los recuerdos quedaron solamente. Muy bien, entonces Madison y Loma Linda toman el mismo camino, dice el libro. Ambas instituciones fueron al mundo por su propia voluntad,
Una vez que se embarcaron, ninguna de las dos consiguió vislumbrar un camino por el cual salir. El tren seguía andando velozmente, los gastos en mejoras seguían aumentando y las escuelas pasaron a ser meras copias de las que había hecho en el mundo. Pero se hace una invitación, volviendo nuestros ojos hacia el modelo. Es el subtítulo siguiente en su libro. Y hay una cita que pongo aquí. El camino pasado se ha torcido. Métodos equivocados han sido seguidos. Pero los errores del pasado no se han confesado ni arrepentido. Los hombres han justificado en sus propias mentes el curso que se tomó en aquel entonces. Ellos han visto cosas, desde el comienzo hasta el fin, en una luz totalmente falsa, y desde el actual punto en que nos encontramos, el mismo curso será seguido en el futuro. Entonces es una advertencia, ¿verdad? De que había que confesar cosas que no se hicieron bien, arrepentirse, y no se hizo. Entonces en el futuro eso también puede volver a suceder, o está sucediendo, no sé, cómo lo ven ustedes. Entonces, otra cita dice, muchos piensan que una apariencia mundana es necesaria en nuestra obra, con el fin de hacer una correcta impresión. Pero esto es un error. No debiera haber ningún esfuerzo para que tengamos un reconocimiento del mundo con el fin ganar carácter e influencia para la verdad. Eso lo escribió la hermana en 1901 en el Review and Herald, en la revista. Que de paso, ¿se acuerdan que hubo un momento en que el Review and Herald ya no quiso o le prohibió a Madison hacer o publicar noticias acerca de Madison en esa revista? Sin embargo, fueron reconocidos en otras revistas, ¿verdad? Su labor la reconoció más el mundo que la propia gente, su propia gente adventista, de acuerdo a lo que dice Vince Ferrer. Y de paso, hay una cita en este mismo revista en 1901 donde la hermana G. de White hace la amonestación a Battle Creek acerca de los deportes. Ese fue en esta misma revista. Y hay una cita muy fuerte que habla acerca de el porqué de los deportes, y habla acerca de cómo esto afecta la espiritualidad de los estudiantes. Entonces, ¿quién va a querer ir a hacer obra misionera cuando están divirtiéndose o prefieren estar en los deportes competitivos, etcétera? Entonces afectó mucho la espiritualidad, y eso es algo que se quería evitar en la escuela de Madison, por eso es que no había deportes. Muy bien, volviendo nuestros ojos hacia el modelo, nos toca ahora comenzar de nuevo. Las reformas deben emprenderse de todo corazón, alma y voluntad. Los errores pueden ser muy antiguos, pero los años no hacen el error verdad, ni de la verdad error. Se han seguido por demasiado tiempo los viejos hábitos y costumbres. El Señor quiere que maestros y alumnos desechen ahora toda idea falsa. No tenemos libertad para enseñar la coincidencia en la norma del mundo o la norma de la iglesia sencillamente porque así se suele hacer. Y hay cosas que hemos hecho por años, ¿verdad? Y le hemos llamado a la verdad error y al error mentira y así. No hay una definición. Pero eso no significa que esté correcto. Luego continúa la cita, las lecciones enseñadas por Cristo han de constituir la norma. Ha de tenerse estrictamente en cuenta lo que el Señor ha dicho con respecto a la enseñanza que se ha de impartir en nuestras escuelas. Pues si en algunos respectos no existe una educación de carácter completamente diferente de la que se ha venido dando en algunas de nuestras escuelas, no necesitábamos haber gastado dinero en la compra de terrenos y la construcción de edificios escolares.
Entonces, en pocas palabras, ¿de qué sirvió haber comprado tanto y construir tanto si no se está implementando la educación que se necesitaba en ese entonces? Entonces, esto está en Testimonios para la Iglesia. Y ahora pues nos podemos cuestionar lo mismo, ¿verdad? Se gastan en nuestras instituciones la compra de propiedades, la compra de edificios, a qué se parecen los edificios, a quiénes se parecen los estudiantes y los maestros, qué labor se está haciendo. Por eso es que el legado de Madison, a pesar de que no exista como institución, todavía tiene mucho que decirnos. Aquí hay otra cita que compartí en el grupo y dice, si la influencia mundana ha de reinar en nuestro colegio, entonces venderlo a los mundanos y permitid que ellos asuman el control total. Si ya se hizo mundano, pues véndanse los mundanos y que ellos lo dirijan, porque está en una iglesia, porque está bajo el control de alguien que supuestamente es cristiano. Los que han invertido sus recursos en esa institución establecerán otro colegio que se rija no según el plan de las escuelas populares ni de acuerdo con los deseos del rector y los maestros, sino conforme al plan que Dios ha especificado. Es fuerte, pero es una realidad, ¿verdad? Antes que podamos, hice la cita que les compartí ayer, antes que podamos llevar el mensaje de la verdad presente, porque todos hablamos de la verdad presente en estos últimos días, en ministerios, de profecía, en otros ministerios, se habla de la verdad presente, ¿no? Entonces dice, antes que podamos llevar el mensaje de la verdad presente, y queremos llevar el mensaje de la verdad presente, tenemos el deseo de llevar este mensaje, pero dice, antes de llevarlo en toda su plenitud a otros países, primero debemos quebrar todo yugo que nos conecte al mundo. Debemos llegar a la línea de la verdadera educación, caminar en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del mundo. Dios llama mensajeros que serán ser verdaderos reformadores. Tenemos que educar, y repite 2 veces, educar para preparar un pueblo que pueda entender el mensaje y entonces darle el mensaje al mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros antes de querer abarcar el mundo? Educarnos. Educarnos y educar a nuestros hijos. Pero ¿educarnos en qué? ¿Verdad? Bueno, aquí está. La verdadera educación, que a muchos incomoda o nos incomoda. Muy bien, voy a llegar hasta aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, inquietud, ¿de qué manera podemos implementar esto para los que enseñamos en el hogar, verdad? ¿Qué labor podemos hacer? Voy a compartir las hojas de trabajo para el día de hoy. No terminamos el capítulo todavía. Falta poco. Quizá mañana tengamos una conclusión para lo que hemos de terminar. Pero voy a compartir las hojas del día de hoy para que ustedes las puedan contestar en casa. Puedan terminar su lectura. Ya lo compartí para que lo puedan bajar en su dispositivo y lo tengan allí. Y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas, comentarios audibles. Si alguien tiene algo que compartir.